En este canal ya hemos hablado un par de veces sobre el crisis migratorio en Chile, pero si nosotros vemos lo que pasa en el mundo, podemos entender que el crisis migratorio no es un problema chileno, sino un problema mundial. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y qué hacer? Vamos a ver en este video. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. Cuando nosotros hablamos sobre problemas migratorios de Chile, podemos ver que a pesar de que a nosotros nos parece un problema extremadamente grande, pero comparando con, por ejemplo, Europa, no tenemos ningún problema. ¿Y por qué es así? ¿Por qué, por ejemplo, Europa trae tantos inmigrantes, a veces inmigrantes que son difíciles de integrar a la sociedad? Bueno, la respuesta a esto está ahora en sus pantallas. Y esta respuesta se llama la tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad en Europa es muy baja y esto es un gran problema. Todo el sistema económico de Europa supone que la población siempre se va a crecer. Si la población deja de crecer, la economía de Europa empieza a colapsar. Bueno, no colapsar en un momento, obviamente, pero poco a poco, porque no puede ser sostenible sin el crecimiento de la población. Y bueno, es obvio porque durante los últimos siglos, durante los últimos varios siglos, la población de Europa y de todo el mundo estaba creciendo. Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre Chile, hace 125 años en Chile solo vivía 3 millones de habitantes, más o menos en los primeros años del siglo XX. En 1970 la población de Chile era menos que 9 millones. Ahora tenemos 2 veces más que en 1970, por ejemplo. Entonces, durante todo el siglo XX, desde cuando tenemos la economía más o menos moderna, la población siempre se crecía. Y la economía de Europa está ajustada a esto, al crecimiento de la población. Por esto en Europa necesitan hacer algo. Cuando ven que su población deja de crecer, cuando ven que una mujer normalmente tiene un hijo, quizás 2 hijos, muchas no tienen ningún hijo, entonces al final la tasa de fertilidad es bastante baja. ¿Qué hay que hacer? Bueno, traer los inmigrantes. De hecho, no simplemente los inmigrantes, sino los inmigrantes que van a tener hijos, que también es importante. ¿Por qué? Saben, no solo estoy en la parte hispanohablante del Internet y de Twitter, pero también a veces veo muchas quejas de, por ejemplo, inmigrantes o podríamos decir refugiados rusos que se fueron de Rusia por no estar de acuerdo con el régimen de Putin. Ellos dicen, nosotros llegamos a Europa, tratamos de instalarnos aquí, pero no nos dan visas, no nos dejan como vivir aquí tranquilamente, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, digamos, una persona de Pakistán que no tiene educación, que no tiene profesión, que no tiene nada, que no tiene ingresos, llega aquí y tiene todo, y tiene todo? Y yo, siendo, por ejemplo, freelancer, no necesita, el Estado no tiene que darme nada, etcétera. Llego aquí y no puedo hacer nada. ¿Cómo es posible? Bueno, el problema es que si tú llegas a Alemania, por ejemplo, a Alemania, o Gran Bretaña, o Austria, o cualquier otro país, te instalas aquí, allá, empiezas a vivir allá. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuántos hijos tú vas a tener? Quizás ninguno, quizás uno, como un alemán nomás. Entonces, ¿para qué necesitamos a ti si ya tenemos un montón de alemanes que no quieran tener hijos? Bueno, alemán es solo como una referencia, solo como un ejemplo. Esto no significa que hablo solo sobre alemanes, porque esto es el problema, como ustedes han visto en el mapa, esto es el problema de toda Europa. Incluso cuando hablamos sobre los países como Pakistán, como países árabes, etcétera, son preferibles las personas sin tanta educación. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginamos un neurocirujano de Islamabad y imaginamos un Ahmed, que es un campesino de Pakistán, por ejemplo, sin estudios, sin educación, sin trabajo,
que tiene 18 años, que se casó cuando tenía 16 y ya con su mujer tiene 2 hijos. Entonces, ¿quién va a tener la preferencia para ir a Europa? El segundo. El segundo, ¿por qué? Porque Europa tiene que resolver su problema con la cantidad de las personas que viven allá en Europa. ¿Es peligroso? De verdad que sí, es peligroso, pero de verdad no existe otra salida. Y si hablamos sobre América, primero que podemos ver que la tasa de fertilidad es comparable con Europa. Además, podemos ver que la situación en Chile es, primero, que la peor en toda la América y segundo, que es peor que en la mayoría de los países de Europa. Entonces, lo que pasa es que parece que nuestros políticos ven este problema y también parece que ven la solución. Además, esta solución parece que para Chile es mejor que para Europa, porque podemos hablar tanto como queremos sobre las diferencias culturales con los caribeños, pero tenemos que entender que las diferencias culturales entre chilenos y caribeños son muchísimo, muchísimo menos grandes que entre, por ejemplo, los británicos y los pakistaníes, o entre los alemanes y los árabes. Parece que tenemos la solución, pero la pregunta es, ¿por qué necesitamos esta solución? Porque lo que hacen nuestros políticos, primero, que tratan de tomar todas las decisiones de Europa y aplicarlos aquí. Segundo, como la gente está enojada, bueno, la gente en Europa también está enojada y allá ya encontraron una solución. Vamos a decir que estamos en contra de la migración, pero solo en contra de alguna migración. Vamos a aprobar algunas leyes contra migratorios que de verdad no van a funcionar. Como por ejemplo, ¿estamos en contra de la migración? Ok, perfecto. No vamos a dar la nacionalidad a los refugiados de Ucrania. ¿Por qué? Porque los refugiados de Ucrania se adaptan demasiado bien. En un par de años ya son como austriacos, alemanes, bélgicos o cualquier país donde viven. Entonces vamos a prohibir a los ucranianos recibir la nacionalidad, pero vamos a seguir recibiendo, por ejemplo, la gente de Pakistán o de países árabes. Aquí hacen más o menos lo mismo. Aprobaron un montón de las leyes contra la migración legal, pero en el mismo tiempo la inmigración ilegal en Chile sigue siendo bastante fácil. Quieren eliminar, por ejemplo, ius solis, el derecho de la tierra, que por ejemplo las personas nacidas en Chile ya no van a ser chilenos, pero en el mismo tiempo no hacen nada para proteger la frontera. No hacen nada para, por ejemplo, eliminar las leyes que permiten legalizarse muy fácilmente, etc. Entonces, de un lado, para satisfacer, digamos, a los chilenos, para satisfacer a la gente, muestran como que están dispuestos a eliminar algunos de las leyes, etc. Pero en el mismo tiempo no hacen nada para eliminar el problema de fondo. ¿Y por qué? Probablemente porque entiendan que la tasa de fertilidad en Chile es muy baja y mejor traer los inmigrantes ahora. Además, yo creo que muchos lo hacen de buena intención. ¿En qué sentido? Nosotros podemos traer los caribeños ahora o los árabes y pakistaníes en 15 años. ¿Qué es mejor? Bueno, primera opción parece mejor a pesar de todo. Y miran, solo para explicar, cuando yo hago estas comparaciones, yo no digo que todos los pakistaníes son malos, ni árabes, ni caribeños, para nada. Yo digo solo sobre la mayoría. Y también sobre esta situación, cuando, por ejemplo, a Chile, con la más probabilidad va a llegar una persona que quiere ser inmigrante ilegal que un inmigrante ilegal. Lo mismo sobre Europa, como ya expliqué en mi ejemplo de neurocirujano Mahmoud y campesino Ahmed. Entonces, ¿tienen razón los políticos chilenos o no? Y la verdad es que no. La verdad es que Chile no es lo mismo que Unión Europea. Chile no depende tanto de la cantidad de la gente que vive aquí. ¿Por qué? Primero, la economía chilena tampoco depende tanto de la cantidad de la gente que vive aquí. Por ejemplo, si nosotros imaginamos que en 20, 30 años más Europa va a tener 2 veces menos la población, va a ser un colapso del sistema. Si Chile tiene 2 veces menos la población, no va a ser ningún colapso. ¿Por qué? Primero, sistema de pensiones. En Europa, el sistema es que tú pagas los impuestos de pensiones durante toda la vida y después, cuando tú ya eres viejito, los jóvenes te empiezan a pagar a ti. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más viejitos que los jóvenes?
un colapso simplemente. Porque hay que entender, esto no es que cada persona que trabaja tiene que dar la pensión a una persona jubilada, no es así. ¿Por qué? Tú pagas solo 10% de tu pensión, bueno, en algunos países 20%. Pero entonces, si tú quieres tener la pensión, que va a ser por lo menos un tercio del sueldo, necesitas de verdad como 2 o 3 personas, depende del porcentaje que ellos pagan de sus impuestos. Y esto no funciona cuando, por ejemplo, tú tienes 25% de la población ya jubilada, algunos todavía son niños y algunos no tienen trabajo y no pagan impuestos, etcétera. Entonces todo el sistema de verdad colapsa. Chile tiene el sistema de cuentas personales. Entonces tú durante tu vida aumentas la cantidad de la plata en tu cuenta y después recibes esto como tu pensión. Segunda cosa es el mercado. Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre Chile, Chile no depende tanto del mercado interno. Chile depende mucho más del mercado internacional. Porque, por ejemplo, Chile vende los minerales, obviamente, como las cosas como cobre, como litio, etcétera, y siempre van a ser necesarios. Por lo menos en 200 años más como mínimo, yo creo, la gente va a necesitar cobre. Y también va a necesitar otros minerales que tiene Chile. Y si hablamos sobre trabajo de las minas, entonces allá sí se necesita automatización porque podemos llegar a una situación cuando vamos a tener menos gente que está dispuesta a trabajar allá. Además a esto, Chile vende su software, las baterías solares, el equipamiento para la energía alternativa, etcétera, muchas otras cosas. No depende tanto de su mercado interno. Mientras, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre Europa, Europa depende mucho del mercado interno. ¿Por qué? Porque de verdad, una pregunta, una consulta. ¿Cuánto tú, exactamente tú, compraste la última vez alguna cosa europea? Bueno, quizás algo de la comida o algo así, pero por ejemplo, si tú quieres un teléfono bacán, digamos, bastante costoso, vas a comprar un teléfono estadounidense. Si quieres algo barato, vas a comprar un teléfono chino, pero yo no, de verdad, si tú me preguntas, por ejemplo, qué teléfonos existen en Europa, ni siquiera estoy seguro que alguien de nosotros lo va a acordar. ¿Existen las soluciones de software de Europa? Sí existen, pero el problema es que son por todas las cosas que hizo Unión Europea sobre, por ejemplo, regulaciones, sobre prohibiciones, sobre poner todo en orden como hace el Estado o instituciones de toda la Europa. Al final, su software, por ejemplo, no puede competir con el software estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen otras leyes para obligar a la gente de Europa solo a usar los productos locales. Entonces, esto es como un ejemplo, no solo hablamos sobre software, lo mismo podemos hablar sobre la comida, lo mismo sobre los productos, sobre todo. Entonces, al final, el mercado europeo depende mucho de consumidores internos. Chile no depende tanto. Otra cosa que también hay que mencionar es un aparato de Estado extremadamente grande que es casi imposible de disminuir. En Chile, el aparato de Estado no es tan grande y este aparato, toda la gente que trabaja por Estado normalmente no produce nada, simplemente vive por los impuestos. En Chile, a pesar de que tenemos un montón de burócratas, un montón de la gente que trabaja por Estado, pero estamos lejos de lo que pasa en Europa. Y también de verdad hay varias cosas más, hay varias diferencias más, pero de verdad en este video yo solo quise mencionar que no puedes simplemente tomar todas las decisiones, todas las soluciones que hace Europa y aplicarlo para Chile, porque no es lo mismo. Chile no tiene problemas que tiene la Unión Europea. Tiene otros problemas, sí, a veces mucho peores, pero no los mismos. Entonces, no es muy bueno tomar las soluciones de ella y aplicarlos aquí. Entonces, si nosotros imaginamos la situación cuando en algún país de Europa, donde ahora vive 20 millones, en 70 años más vive solo 3 millones, esto va a ser el colapso de todo. Si nosotros imaginamos que en Chile, en 70 años más, solo van a vivir 3 millones de las personas, esto no debería ser un colapso per se. Entonces podemos cerrar las puertas y decir que no queremos a ver a nadie aquí. Entonces, si se disminuye la cantidad de los chilenos hasta, por ejemplo, 3 millones en 70 años, esto es más o menos que
podemos pronosticar con la tasa de fertilidad que tenemos ahora. ¿Está bien así o qué? Bueno, sí, pero no. No significa el colapso per se, pero el problema es que un chileno promedio entre estos 3 millones en 70 años no va a ser el mismo que el chileno promedio de los 20 millones que viven en Chile ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos que la tasa de fertilidad es 1.1 por la mujer, esto no significa que, por ejemplo, aquí tenemos una pareja donde el hombre y la mujer son ingenieros con buena educación, etcétera, y tienen un hijo. Y aquí tenemos, disculpen, un par de flaites que también tienen un hijo o una hija. No es así. La cosa es que normalmente aquí nosotros tenemos 5 familias de hombres y mujeres educados, con buen trabajo, con buena carrera, muy inteligentes, que no tienen hijos. Y aquí tenemos un par de flaites que tienen 6 hijos. Esto significa la tasa de fertilidad 1.1 por la mujer. Entonces el problema que probablemente el nivel de conocimiento, el nivel intelectual simplemente se va a disminuir. ¿Cómo podemos sostener la ingeniería de Chile? ¿Cómo podemos sostener los estudios científicos de Chile y todo esto que necesitamos vender al mundo? En mi opinión, que por esto exactamente necesitamos 2 cosas. Primero es motivar a la gente educada a tener hijos. ¿Cómo hacerlo? De verdad es un tema muy difícil porque normalmente cuando tú tratas de motivar a la gente a tener hijos, no afecta tanto a la gente educada. Afecta mucho más a la gente de otras clases sociales, de que ya tienen suficientes hijos, digamos. La segunda solución aquí sería la inmigración, pero no cualquiera. Necesitamos los inmigrantes, digamos, inteligentes, los inmigrantes con, bueno, puede ser con educación universitaria o con una profesión que ellos aprendieron por ellos mismos, pero de todos modos algo así. Por ejemplo, si una persona es freelancer, si gana la plata por la red, si puede trabajar desde cualquier lugar del mundo, si puede llegar a Chile, trabajar aquí, traer la plata de otros países por Chile, y además estas personas normalmente son ingenieros, normalmente pueden hacer un aporte a la economía del país, no solo a la economía, pero también a como la inteligencia del país, digamos, sí hay que traerlo por aquí. Si nosotros hablamos sobre los científicos, sobre los ingenieros, sobre también la gente creativa, etcétera, hay que ver cómo entender quién pertenece a esta clase de la gente y quién no. Pero de todos modos, esta gente sí lo deberíamos no solo dejar entrar a Chile, pero hacer todo para atraerlos a Chile. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la inmigración, sí necesitamos inmigrantes, pero no cualquiera inmigrantes. Europa de verdad necesita solo un tipo de inmigrantes. El tipo de inmigrantes que va a tener lo más hijos posible. Chile no necesita este tipo de inmigrantes. No solo Chile, pero la mayoría de los países de América. Nosotros tenemos que ver cómo atraer los inmigrantes de muy buena calidad. Y esto podría solucionar no solo el crisis migratorio, pero también muchos otros problemas del país. Muchas gracias por verme. Los links a mis redes sociales están en la descripción de este video. Entonces, si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal, a mis redes sociales, y si ya estás suscrito, no olvides dar un like y lo más importante, dejar un comentario. ¿Por qué? A mí me gusta mucho leer que me dicen, incluso si no están de acuerdo conmigo, a mí me gusta cuando me muestran que, por ejemplo, puedo estar equivocado en algo. Y también, si estás de acuerdo, deja un comentario, porque, como yo siempre digo, muchas veces pasa que cuando una persona está de acuerdo, no dice nada, cuando no está, deja un comentario, parece que todos no están de acuerdo, que no es así, yo sé perfectamente. Nos vemos pronto. Chao.